Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitadas, dos parlamentarias. Adriana Delía, del Partido Primera Justicia, y Tania Díaz, del Partido Socialista Unido de Venezuela. En la primera parte estaremos conversando con Adriana Delía, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Adriana? Bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Ella fue secretaria de gobierno del actual gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky. Yo iba a decir Enrique Mendoza, imagínate tú. Me fui hace unos cuantos años. Bueno, Adriana, la marcha del proceso de verificación de firmas, ¿cómo va eso? Vamos muy bien, pero necesitamos seguir saliendo todas las personas que tienen esa posibilidad de validar, acudiendo al proceso. Todos nuestros voluntarios, todas las personas que están trabajando, seguir dándole con más fuerza, porque, bueno, ya algunos estados han alcanzado el 1%, hay otros que todavía no lo han alcanzado, pero aún así queremos tener muchas más firmas de las requeridas del 1%. Nosotros en cada centro de verificación, de validación de firmas, tenemos personas que verifican a las personas antes y después del proceso, llevamos nuestra cuenta y además las máquinas transmiten en la noche y se tiene el número de las personas que han validado, pero es muy importante decir también que a pesar de que todo el mundo ha salido y hay unas enormes colas, hay algunos problemas que tenemos que denunciar, como por ejemplo el horario que tienen de funcionamiento. Los centros de validación funcionan de 8 a 12 y de 1 a 4 de la tarde. Y a las 4 de la tarde se están quedando muchísimas personas sin validar que tienen que regresar al día siguiente. Si el CNE estuviese facilitando el proceso, ya hubiese extendido el tiempo para que las personas puedan ejercer sus derechos políticos. Y eso está sucediendo porque colocaron las máquinas en donde están, la distribución de las máquinas en todo el país, las 300 máquinas, están localizadas en los lugares donde no hay suficientes personas para validar y algunas, como en el caso, por ejemplo, del área metropolitana de Caracas, solamente tenemos una en el municipio de Sucre y otra en el Hatillo. Baruta, Chacao no tienen dónde validar, no tienen centros de validación y tienen que trasladarse a otros centros. Entonces los que están en el área metropolitana están desbordados y hemos tenido que comenzar entonces a hacer traslados hacia Barlovento, por ejemplo. Tenemos máquinas en Cúpira, que es prácticamente en la frontera con el estado de Anzoátegui, que prácticamente no tienen personas validando. Entonces eso está hecho así, adrede, para ponernoslas difícil. Y aún así vamos muy bien y tenemos que seguirle dando toda la semana. Aspiramos, acaba de haber una reunión en el CNE. Ajá, de eso te iba a comentar, ¿no? Bueno, solicitando en primer lugar que faciliten el proceso. ¿Cómo se facilita el proceso? Aumentando el tiempo, el horario todos los días, pero también reubicando las máquinas que no están prácticamente atendiendo a nadie para ponerlas en los centros donde están abarrotados y se quedan personas en la tarde sin validar. Y también desde el día de ayer, como digamos el Consejo Nacional Electoral se ha dado cuenta de que hay una masiva participación, entonces comenzaron a poner centros. Tenemos que, por ejemplo, acabamos de hacer la denuncia en el estado Nueva Esparta, donde las máquinas están funcionando con mucha lentitud, tienen una operación Morrocoy montada allí, en estados como Carabobo, en Anzoátegui, en Aragua también tenemos un proceso lento y en algunos casos, hoy también sucedió en Aragua y en Carabobo, que los traslados que se están dando en autobuses para facilitarles las personas el proceso, entonces han empezado a pararlos en alcabalas, a pedirle la cédula a todo el mundo, a bajar la gente de los buses y volverlos a montar, para hacerlo más lento, para desanimarnos, porque todo el mensaje del gobierno es desanimarnos, creyendo que así nosotros no vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer para que haya revocatorio este año. Ellos todos los días su tarea es la de desanimarnos, la de desalentarnos, y nosotros todos los días más firmes en hacer nuestro trabajo para tener referéndum revocatorio este año. Decía ayer Juan Barreto en una entrevista que le hacía en la radio, allá en radio, que el CNE debería facilitar las cosas, ampliar el número de máquinas. Ese planteamiento me imagino que lo debe haber formulado también ante el CNE Juan Carlos Caldera y el resto de las personas que participaron de esa reunión. No se saben los resultados, no se sabe si el CNE va a ampliar ese número de máquinas. Mira, ¿no? La reunión acaba de tener lugar justo antes de entrar al programa. Yo espero que sí lo hagan, porque, oye, al final del día el CNE, su deber es
facilitarle la participación y los derechos políticos a los venezolanos. Sabemos que han hecho todo. Bueno, para empezar, que este proceso del 1% no debió haber existido en primer lugar porque eso no está ni en el reglamento ni en la Constitución. Pero aún así, nosotros, los que somos demócratas, que creemos que tenemos que ir venciendo todos estos obstáculos para llegar al referéndum revocatorio, hemos estado facilitando desde la Mesa de la Unidad Democrática para el proceso para que todas las personas puedan participar. Pero son, imagínate, 1.500.000 personas que pueden validar la firma, 1.300.000, perdón. Y calculada la capacidad teórica de la cantidad de máquinas que colocaron, difícilmente podrían validar 600.000 personas. Entonces va a quedar con lo que está instalado, van a quedar personas que aún queriendo validar su firma no van a poder hacerlo. Ayer decía la canciller Delcy Rodríguez en la OEA que el gobierno no está obstaculizando el referéndum, que el gobierno no tiene culpa de que la oposición, en lugar de activarlo en enero, lo haya activado 3, 4 meses después. Bueno, la primera solicitud se hizo en marzo. ¿Por qué no se hizo en enero? Bueno, se hizo en marzo porque, digamos, sale del seno de la Unidad Democrática, pero es que el tema no es cuando dice ella que debió haberse hecho la solicitud. El tema es que con el reglamento actual, calculándose los días que está, digamos, el reglamento vigente, los tiempos, daría perfectamente, o va a dar, para ponerlo en estos términos, tiempo para hacerlo este año. Los cálculos nuestros es que en octubre de este año podría estarse haciendo el referéndum revocatorio. Si ella dice enero, pero es que si hubiésemos dicho enero, entonces a lo mejor ellos habrían dicho, ella estaría diciendo, porque como su ánimo es desanimar, desalentar, desincentivar, hacernos creer que no se puede, habrían dicho otra cosa para confundirnos, porque al final del día el gobierno, este mismo gobierno que decía en las elecciones el 6 de diciembre que las iban a ganar como sea, ahora dicen que no va a haber referéndum revocatorio. Nosotros decimos que sí va a haber referéndum revocatorio, que estamos haciendo el trabajo para que así sea y que además el Consejo Nacional Electoral tiene que darle respuesta al país con base en el reglamento existente y con ese reglamento dan perfectamente los tiempos. Así que seguimos adelante, que nadie se quede en su casa sin ir a validar su firma. Hay toda clase de organización ciudadana, es impresionante lo que hemos visto en edificios que se ponen de acuerdo las personas que van a validar y alquilan un autobús y van y validan su firma. Aquí prácticamente hemos tenido que vencer todos los obstáculos. Fíjate y los que vamos a seguir venciendo. La rectora Sandra Ulitas ha denunciado casos de violencia contra trabajadores del CNE en el proceso de validación. ¿Ustedes tienen conocimiento de eso? Oye, no tenemos ese reporte de casos de violencia. Ellos desde un principio han estado diciendo con mucha fuerza que si hay algún evento en algún centro electoral, ellos van a paralizar el proceso. Bueno, me imagino que también están aterradas porque el proceso sigue avanzando, las personas siguen validando y vamos a llegar al 1% y mucho más allá para que se convoque el referéndum revocatorio este año. O sea, ¿tú sientes que a las rectoras les aterra que se logre esa cifra? Claro, porque las rectoras del CNE, y lo digo casi que con vergüenza ciudadana, ellas están al servicio de Maduro y de la cúpula que nos gobierna. Ellas no están al servicio de nuestro pueblo, no es un árbitro imparcial, lo han demostrado en todas sus actuaciones, no es un árbitro que está para facilitar, sino para entorpecer el proceso que tiene que ver con el referéndum revocatorio. Adriana, el diálogo, un tema obligado, porque es materia que se discute dentro y fuera de Venezuela. El gobierno está llamando al diálogo. Hemos escuchado voceros de la oposición en posición muy terminante de rechazar ese llamado que ha hecho el gobierno, pero hay otros sectores que sí lo acompañan. ¿Por qué no es posible hacer diálogo en este momento? Y en contra del diálogo, o mejor dicho, o en vez de diálogo, ¿cuál es la propuesta que se le hace al país? Fíjate, lo que ha sucedido con el diálogo, y recordemos todo lo que ha sucedido en el pasado, cada vez que el gobierno se ve en una situación difícil, entonces habla de diálogo, pero no es un diálogo sincero, porque el diálogo sería que se pudieran comenzar a resolver los problemas de los venezolanos, que todos los días son más graves. En camino para acá veía cada vez más largas las colas de las personas comprando los alimentos, el enorme sufrimiento que tienen montones de madres y que no consiguen las medicinas para sus hijos. Diálogo sería que eso pudiera comenzarse a resolver.
Diálogo sería que que pudiese ser facilitado todo el proceso de convocatoria al referéndum revocatorio, que además es un derecho constitucional. Eso está en nuestra Constitución. El que lee el artículo 72 de nuestra Constitución, ahí está clarito que es un derecho que tenemos cumplido la mitad del periodo, como se cumplió, que se haga la convocatoria. ¿Bajo qué circunstancias aceptarían ustedes el diálogo? ¿Bajo qué circunstancias y sobre qué temas, no? Bueno, es que el diálogo que está planteado aquí es un diálogo entre venezolanos, que está planteado en términos de la convocatoria y de validar, digamos, nuestras firmas para ir al referéndum revocatorio. Los venezolanos queremos un cambio en nuestro país, lo dicen todas las encuestas, es más del 70% de los venezolanos, se habla del 80% de los venezolanos que quiere cambio. Oye, pregúntele usted a cualquier persona si le gusta, la situación, la crisis que estamos viviendo en este país. Entonces, diálogo es que vayamos al referéndum revocatorio. Vamos a hacer una pausa. Al retorno vamos a continuar conversando con la diputada Adriana Delía de la mesa.